Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 22. La presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era bueno y justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel, que estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribe sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar de este cuarto misterio gozoso, que es la presentación de Jesús en el templo. Comienza esta lectura, que nos habla de esto, contándonos el rito judío, cómo presentaron al niño como primogénito, y todos los primogénitos tenían que ser consagrados. Esa parte, pues la Iglesia no lo desarrolla, y nosotros tampoco, era un rito judío. Entonces la Iglesia, el día de la presentación del niño Jesús y su circuncisión, que es el día 1 de enero, nos ha puesto el misterio de la Virgen Madre. O sea que en este misterio cuarto, la Virgen Madre, la maternidad de María, está un poco en el centro de todo esto. Es un misterio que, bueno, pues tiene una historia fabulosa. La historia, muchos ya la habréis oído, pero figuraos, hasta el concilio de Éfeso en el año 431, los cristianos no pudieron ni pintar a la Virgen, ni hacer una estatua, ni dedicarle una iglesia, ni una capilla, ni rezarle, ni darle culto, porque la iglesia no estaba todavía aclarada. Dicen que San Lucas pintó un cuadro de la Virgen, pero si lo pintó, no fue para rezarle. No fue para rezar delante de él, sería un retrato o algo semejante, pero no estaba todavía preparado
el corazón cristiano para este misterio. Porque primero tenían que ser estudiados y comprendidos y revelados por el Espíritu Santo los misterios de su Hijo. Y cuando ya fueron revelados los misterios del Hijo, entonces nos dimos cuenta de quién era la Madre. Y eso sucedió en el año 431 en el Concilio de Éfeso. Figuraos algo así como desde los Reyes Católicos hasta aquí. 400 años. Pero el pueblo ya lo sentía. El pueblo ya vivía el misterio. El pueblo se iba ungiendo. El Espíritu Santo iba ungiendo al pueblo. Y el pueblo lo quería y el pueblo lo deseaba. Cuando llegó el Concilio de Trento, en el año 431, el pueblo ya estaba, nervioso. Incluso rodeó el lugar donde estaban los padres, amenazándoles de alguna forma que si no declaraban el dogma de la maternidad divina de María, pues algo les podía suceder. Podemos decir qué brutos, pero también se puede decir qué ungidos, qué tocados por el Espíritu Santo. ¿Cómo querían ver a su madre? ¿Cómo querían honrar ese misterio de la Virgen Madre? Tantos siglos esperando. En el Concilio de Éfeso había dos grandes personajes. Uno era Nestorio, que era patriarca de Constantinopla, y otro era San Cirilo de Alejandría. Y los padres tenían que decidir entre las opiniones de estos dos, que escribieron dos cartas al concilio. ¿Qué decía Nestorio? Nestorio decía que en Jesucristo hay dos naturalezas y dos personas, unidas no se sabe cómo. La persona divina con la naturaleza divina y la persona humana con la naturaleza humana. Lo racional no entraba en el misterio. Nestorio careció del misterio, mientras que San Cirilo de Alejandría entró en el misterio, entró en la fe profunda, entró en el arcano. No lo entenderemos, pero el corazón del pueblo de Éfeso y de todos nosotros queda profundamente edificado y santificado. ¿Qué decía Cirilo? Cirilo decía que en Jesucristo hay dos naturalezas, una divina y otra humana, totalmente Dios y totalmente hombre. Pero no dos personas, sino que la personalidad solamente es divina, de tal forma que se puede decir que Jesucristo es un hombre con personalidad divina, totalmente hombre, con personalidad divina. ¿Tú lo entiendes? Yo no. ¿Tú lo crees? Yo sí. Y en ese creerlo está mi gozo. En ese creer está mi alegría. Y cuando yo rezo, cuando yo predico, cuando yo digo, cuando yo siento, cuando yo contemplo desde mi celda este misterio, pues me gozo en la personalidad divina del hombre Jesús. Y digo, Señor, si es que nosotros también podemos ser divinos. No divinos como Jesús, pero sí por participación, porque tenemos un cuerpo semejante a Él. Entonces, es una maravilla esto. No intentes entenderlo, porque si intentas entenderlo te haces nestoriano. Entonces tu razón te va a decir, no, es que Nestorio tenía razón, y tenía razón racional, pero no tenía razón mistérica. No penetró en el misterio. Su fe no llegó hasta la profundidad del arcano, que es donde nos encontramos
con el Señor, con la fuerza y el don que nos trae la fe al corazón. Pues bien, el misterio de la Virgen Madre brota de ahí. ¿Por qué? Porque María es la madre del hombre Jesús. Si María es solo la madre del hombre Jesús, entonces no es madre de Dios. Entonces no lo hubiera definido el concilio. ¿Y cómo se puede decir que la Virgen es madre de Dios? Pues miren ustedes, porque como la naturaleza humana de Jesucristo es divina por la persona, por la personalidad, y esa naturaleza humana de Jesucristo estuvo en el vientre de María, María de alguna forma entra en esa unión divino-humana, en esa unión hipostática. Yo pienso, digo, qué maravilla, porque toda la información genética que tiene Jesucristo como hombre divino le viene de María. Toda la información genética. Los cromosomas, el ADN, la carga genética de la humanidad, podemos decir, lo recibió de María, de la sangre de María. La sangre de María hizo profundamente humano a Jesucristo. Entonces, ¿vosotros no creéis que habría como una especie de radiación de la sangre de María cuando pasara por Jesús a través del cordón umbilical ya? Una especie de radiación que divinizara de alguna forma a su madre. La Virgen no es una diosa, pero sí se puede decir que es madre de Jesucristo hombre, que es divino. Luego ella es madre de Dios. Aquí está el misterio. ¿Te gusta creer esto? A mí me gusta mucho. Me gusta creer porque la Virgen no nos la roban. No nos la roba la divinidad. La Virgen, yo muchos años he sido nestoriano. Y he sido nestoriano por una razón, porque es que yo no quería divinizar a María, casi ni a Jesucristo, porque nos la robaban, es nuestra, está hecha de nuestra carne y de nuestros huesos, y ha vivido nuestra vida, nuestros sufrimientos, nuestras cosas. Si a María nos la hacen una diosa, entonces nos la arrebatan. Ya no la puedo hablar, ya no la puedo tocar, ya no la puedo confiar mis penas más hondas y más profundas. Ya no es una madre, ya no percibo el consuelo materno de ella. Pero si os dais cuenta en la fe, el hecho de que María sea una madre divina de Jesucristo no entorpece que lo sea también de ti. Mejor todavía, es más madre tuya porque tiene más gracia, tiene más don, tiene más poder, tiene todo eso que en realidad pues los hombres aspiramos a ello. ¿Qué se ve desde una habitación de un fraile como esta? Pues miren ustedes, este tema en esta habitación que están viendo, yo lo he pensado muchas veces. Pero después de pensarlo muchas veces, y estudiar a Cirilo, y estudiar a Nestorio, y estudiar la cristología, pues, como no se entiende, pero aunque no se entienda, sucede el misterio, sucede la fe. Me siento a gusto, me siento bien, tengo sensación de verdad. Algo dentro de mi corazón me sopla una verdad y esa verdad me hace descansar. Qué bonita es la celda, ¿verdad? Cuando se puede
una habitación de un fraile es un lugar privilegiado para el don de inteligencia. ¿Qué es el don de inteligencia? El don de inteligencia es un don por el cual el Espíritu Santo te da como un fluido en tu inteligencia, un fluido divino en tu inteligencia para que entiendas el misterio. Es un don de conocimiento, el don de inteligencia, pero no de conocimiento racional, sino de conocimiento sabroso. Conocimiento sabroso quiere decir sentimiento verdadero. Sientes que estás en la verdad. Sientes que el misterio es real, porque te transforma, porque te da vida, porque estás a gusto, porque es un consuelo profundo, sientes. Y en la habitación dices, qué maravilla. Y si tienes tiempo y estás ahí estudiándolo primero, racionalmente, con la razón, el estudio teológico, pero si después pasas a la otra dimensión, ya es no una dimensión de estudio, sino una dimensión de contemplación. En la contemplación ya no eres tú el que actúas, sino te dejas hacer por Dios. Dios es el que te va iluminando. Y tú dirás, es que yo nunca he sentido a Dios. Pues persevera. Persevera en la fe, porque la fe es la forma de ver en este mundo lo que en el otro mundo ya veremos cara a cara. Por eso se dice en latín que la fe es de non visis, de lo que no vemos y no hemos visto, pero que seremos, lo dice la palabra de Dios, porque lo veremos tal cual es. Cuando veamos las cosas mediante un don de inteligencia poderoso, en el cielo ya no habrá ni don de inteligencia, bueno, sí, tiene que haber don de inteligencia porque siempre será muy superior a todos nosotros lo que veamos allí, pero lo veremos ya cara a cara en el Señor. Este misterio de la Virgen Madre es un misterio precioso y genera mucho cariño a María. A mí me genera mucho cariño, me genera, no sé, ilusión y gozo en hablar, en decir estas cosas, en poder. Yo no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, yo no sé si estoy predicando bien o estoy predicando mal, yo no sé si os llega o no os llega esto que os estoy diciendo, pero ¿sabéis una cosa? Estoy muy a gusto diciéndolo. Me parece que cada palabra, cada chorro de palabras que sale de mi boca es una alabanza, es una gracia de Dios, es un don de Dios. Claro que te tiene que llegar. Claro que tiene que llegar. Claro que aquí siempre tenemos aquello de que solo los pobres y humildes lo ven. Tú eres pobre. Tú eres pobre. ¿Cómo te suena esto? ¿Cómo te suena el misterio? ¿Eres nestoriano? ¿Nestoriana? ¿O eres Cirila? ¿O eres efesina de lo que definió el concilio de Éfeso? Yo soy católica, yo soy católico que es, y me dice que la Virgen tiene una maravillosa maternidad divina que no se puede cambiar absolutamente por nada. Pues bien, el don de inteligencia, el don de sabiduría diríais alguno, pero el don de sabiduría también no, el don de sabiduría se refiere al amor. El amor siempre tiene que ser sabio, porque si tú, pues no sé, amas a una persona solamente para meterte en la cama con él, con ella, pues no es un amor sabio. No es un amor que procede del don del Espíritu. Es una veleidad y suele terminar muy mal. Entonces es otro tipo de conocimiento, el don de sabiduría, pero el don de inteligencia penetra en lo profundo del misterio y algún día en el cielo a todos nosotros veremos con una luz
esplendorosa. Pues bien, estas cosas uno las ve aquí, pero ¿sabéis lo que os digo? No hace falta estar en una celda, porque el tema de Jesucristo es de interioridad. Otras personas lo ven de otra forma. Si tú tienes un hijo enfermo, si tú tienes un niño con cáncer, si tú tienes una persona a la que estás cuidando, si tú estás viviendo en una situación muy dura, muy difícil, de enfermedad o de desgracia o de fracaso o de lo que sea, el Espíritu Santo puede crear en ti una celda profunda de intimidad y descubrir a Jesucristo. Porque la contemplación siempre es de Jesucristo, del hombre Jesús, camino, verdad y vida. Nosotros no podemos contemplar otra cosa nada más que a Jesucristo. Y a Dios por medio de Jesucristo. Ya lo decía Santa Teresa también, la sacratísima humanidad de Jesucristo, por medio de esa sacratísima humanidad. Estamos hablando de misterios gozosos, es decir, misterios que pasaron en este mundo, que sucedieron y siguen sucediendo aquí en este momento. Por lo tanto, no envidies al fraile. Sí, pero no. No le envidies porque ¿dónde crea el Señor tu celda? En tu intimidad a lo mejor, aunque tengas mucho trabajo, aunque tengas muchas cosas. El Señor puede crear la celda interior y siempre la celda interior será más importante que esta otra celda exterior desde la cual yo estoy hablando. Pero no renuncio a esta exterior tampoco. No renuncio porque a mí me viene muy bien y porque desde ella yo puedo ver cosas que en el ajetreo de la vida no lo he visto siempre con la misma claridad. Pues bien, uno de los contemplativos de la historia es este Simeón del que nos ha hablado la palabra que he leído, que pertenece también a este misterio. Cuarto, Simeón, aquel viejo que la contemplación le había dicho a lo largo de la vida, sucede ya, va a suceder la salvación de Israel. Y tú verás a esa salvación antes de morirte. Tú lo verás. Evidentemente Simeón no sabía en qué iba a consistir la salvación, pero estaba en el templo. Estaba todos los días en el templo pidiéndole a Dios, Señor, muéstrame tu salvación. Pero la salvación que él encontró fue un Salvador. Y ese Salvador en forma de niño. Qué cosa, ¿verdad? Una pareja, supongo que sería de jóvenes. La Virgen, por supuesto, y San José, que le ponen viejo, no sé por qué, pero me imagino que no sería viejo. Me imagino que sería un poco mayor que la Virgen. Entran en el templo con un niño y el Espíritu Santo entonces en aquel momento le dice a Simeón, ese niño, si vosotros tenéis un poco experiencia del Espíritu, sabéis cómo el Espíritu te puede dirigir directamente hacia un lugar, hacia una persona, hacia un pensamiento, hacia un sentimiento profundo, hacia algo que estás deseando. Y entonces en aquel momento, según nos lo dice la Biblia, llegó donde María y cogió al niño. La Virgen se asustaría porque ¿cómo le quitó el niño, un viejo, y si se le cae, se le temblaban ya los brazos, las manos? Y entonces hace una oración preciosa. Ahora, Señor, según tu promesa, lo que he deseado toda la vida, lo que he esperado toda la vida, ya me puedo morir en paz, porque ya he visto la salvación de Israel, ya he visto la salvación de tu pueblo, ya he visto mi propia salvación. Y nos dice San Lucas, María y José se quedaban atónitos y extrañados ante las cosas que se decían del niño. Pobre pareja.
estaban tocando un misterio que no entendían nada. Un misterio tremendo que estaban viviendo en sus propias carnes. Y que, claro, ellos lo veían con su razón humana como lo veían. Pero Dios les iría iluminando. O por lo menos les fortalecería. Y iban escuchando las cosas que decían de este hijo tuyo. Pero el Simeón tuvo dos palabras tremendas. Esas palabras fueron: a Jesucristo dijo, se lo dijo a sus padres, este está puesto para ser un principio de contradicción, una roca de contradicción. Muchos le querrán absolutamente, pero otros se romperán contra ella. Serán destrozados por esta roca. Y tú, María, una espada atravesará tu alma. También tú. María, ¿qué diría? ¿Qué sentiría? ¿Cuál sería el destino de su hijo para esa espada que atravesaría su alma? Yo siempre, hace muchísimos años, he pensado que la Virgen fue muy tentada, sobre todo cuando fue crucificado su hijo. Porque el demonio solamente tienta a los que viven del misterio. A los demás no les tienta. En otras religiones hay poco demonio. Pero a los que viven del misterio, el demonio les tienta. ¿Por qué? Porque el misterio, el demonio, le produce envidia. El misterio produce envidia al demonio porque es algo que él no entiende y no llega a ello y no tiene la gracia que hay que tener para vivir en el misterio y para disfrutar del misterio, y entonces con rabia tienta para ver si te separas del misterio, te separas de la fe y vives tu rollo humano y nada más que humano. Y entonces no entiendes tampoco a Jesucristo y es un principio de contradicción para ti. Y yo pienso muchas veces que el demonio, la película de Mel Gibson, interpreta bien esto. Si os dais cuenta, cuando estaba allí el Sanedrín reunido y eso, cómo el demonio con un tipejo extraño se movía entre unos y otros. Porque el demonio y la envidia del demonio crucificó a Jesucristo. Encarnado ya, si queréis, en el Sanedrín y en aquellos doctores de la ley. Pues bien, yo pienso que el demonio le tuvo que decir a María, ¿no ves cómo tu hijo ha sido un fracaso? ¿No ves que le están desechando todos? ¿No ves cómo todos, 2000 años de historia, rechaza a tu hijo, que se creyó reformador de todo? Va a morir crucificado, fracasado, abandonado de Dios y abandonado de todos. ¿Tú creías que era hijo de Dios? No. Falsamente te lo has creído. ¡Qué tontería! Y la Virgen le respondería, pero yo sé que este niño no nació como los demás niños por intervención de un hombre. Nació en mis entrañas milagrosamente. Y el demonio, que tiene esa finura terrible, le diría, María, qué tonta eres. Fui yo el que te puse la semilla, porque yo tengo poder para eso. Pero de Dios nada. Dios, el Dios verdadero y el bueno es el Dios de Israel. Es el Dios que está condenando a tu hijo. Es el Dios
¿Vosotros no creéis que el demonio le diría esto a María? ¿Dónde está la espada que atravesaría su alma? ¿Simplemente en el sufrimiento humano de Jesucristo que lo iban a matar? ¿O en el terrible sufrimiento interior de María atravesándole el alma esta tentación terrible y haciendo que su fe llegara a la culminación total y absoluta? Creo en Dios. Creo en el Dios que ha predicado mi Hijo. Creo. A lo mejor te sucede a ti también esto. A lo mejor tú estás siendo atravesado, atravesada en este momento por la espada. Tu alma está siendo atravesada por la espada de no sé qué, pero que atenta contra tu fe. Y el demonio te puede decir todo lo que has hecho, todo lo que has vivido, todo lo que tú has creído que era, todo ha sido mentira. No hay nada, no existe nada. Y tu fe tiene que superar esa dimensión. Tu fe tiene que superar eso para llegar verdaderamente a culminar el misterio y entrar en el gozo de este don de inteligencia y de este misterio del que hemos hablado. Pues bien, hermanos, Jesús es un principio de contradicción, como lo vemos actualmente en nuestra España, sin ir más lejos, y en otras naciones, evidentemente. No somos los únicos. En nuestra España, cómo se contradice a Jesucristo, cómo se le soslaya, cómo el pronunciar la palabra de Cristo produce hasta vergüenza, cómo el santiguarte, cómo el mostrar un signo cristiano, no nos atrevemos a hacerlo en sociedad, cómo no se menciona en ninguna parte, cómo ningún político aquí en España es capaz de mencionar. A Dios puede ser, pero a Jesucristo nunca. ¿Cómo esto? ¿Hasta dónde llega el principio de contradicción? Es decir, y sin embargo sigue de verdad que Jesucristo sigue siendo verdad que Jesucristo es principio que contradice a todo esto. San Pablo nos dice una cosa muy clara. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. Mira, te digo una cosa. En ningún tiempo, bueno, en tiempo de los paganos de San Pablo sí, sonaba igual que ahora. Después, durante los siglos, esta frase no ha sonado. Porque como vivíamos en una cultura cristiana, pues la confesión de Jesús era normal, lo aceptaba todo el mundo. Pero en una cultura como la nuestra, que ya es pagana, paganísima y además rechazante, igual que los paganos, o más, porque nosotros ya no somos paganos de extracción, somos cristianos de extracción. O sea, hay mucho renegado, muchísimo renegado entre nosotros. Pues bien, tú que estás trabajando en tu oficina y en tu sitio, si algún día por las circunstancias eres capaz de decir que crees en Jesús, y crees en Jesús como Señor, y creo que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, estás salvada, estás salvada. ¿Y sabes por qué? Porque el misterio empieza con la resurrección de Jesucristo. La fe empieza con la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, tendríamos una religión, pero humana, como puede ser el mahometismo, como puede ser humano. Sí, creeríamos en Dios, creeríamos en las buenas obras, creeríamos que nos podíamos salvar, creeríamos, pero sin el misterio. No habría resurrección. No entrábamos en la fe profundísima del misterio por medio del don de inteligencia. Pues bien, hermanos, a mí me parece un misterio precioso. Bueno, me parecen todos preciosos, pero este también. Que Dios nos ayude cuando recemos el rosario, no a pensar en todas estas cosas porque, pues no.
Yo mismo, nada más que termine de hablar, ya se me olvida lo que he dicho, pero en el corazón está. Lo importante es que esté en el corazón. Y si está en el corazón, pues hay una bendición muy especial de Dios cuando reces este cuarto misterio gozoso.